Pues buenas noches a todos. A nombre del Consejo Directivo le damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión virtual correspondiente al día 9 de septiembre. Esta noche le toca la sesión a nuestro querido vicepresidente y en realidad él había planteado varios temas, pero uno de los temas más importantes que se ven, que se vislumbran, es tratar de ver cómo detectar en forma temprana estas lesiones premalignas. Y para ello, entonces, contestar estas preguntas, ha invitado a otros expertos para compartir y ver qué pudiéramos cómo poder contestar esas preguntas de una manera mucho más adecuada. Entonces me voy a permitir, para los que no pudieron leerles brevemente el currículum de cada uno de nuestros participantes. El doctor Jaime de Jesús Aguilera Carrera, pues es Puma, egresado de la UNAM, también del Hospital Juárez y del Hospital Español, donde hizo gastroenterología y endoscopía. Así es profesor de varios cursos y organizador de cursos y talleres en diversas sociedades, y también fue miembro del Consejo Mexicano de Certificación en Gastroenterología. Ha sido presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado. Asimismo, ha tenido varios cargos en estas administraciones y pues, también, como ustedes lo empezamos a conocer, como presidente de nuestra sociedad hermana, que es la Asociación de Historia y Filosofía de la Medicina. Ha recibido varios premios, en especial la medalla Gavino Barrera, y se desempeña en la actualidad desde 1994 como coordinador de medicina interna en el Hospital de Nuestra Señora de la Salud. A José Luis González Thompson lo conozco desde la secundaria, cuando era chiquito, ¿no? Y él es médico egresado de la Facultad de Medicina, hizo gastroenterología en el Hospital Español y endoscopía en la Universidad La Salle. Ha sido médico adjunto tanto de la Raza como del Hospital Español. Asimismo, ha sido presidente de varias sociedades que destacan la local, y también presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía. Y en la actualidad es miembro del Comité de Calidad de Gastroenterología Endoscópica. Entonces, es un experto en ese tipo de detalles. Por otra parte, José Luis Vega también es egresado de la Facultad de Medicina. Hizo todo su entrenamiento en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara. Está certificado por todos los consejos y ha sido también presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de San Luis Potosí. Por supuesto, es coordinador de cursos, seminarios y ha tenido varias publicaciones. Y también se desempeña como profesor de posgrado, ¿verdad? En diversas actividades. En la actualidad es médico adjunto del Hospital Marcharbel y también en el Hospital General del ISSSTE en esta ciudad, donde es también fundador de la Clínica de Hígado. Así que entre los tres van a tratar de contestar las preguntas fundamentales, y para ello entonces el doctor Jaime de Jesús será el que coordine este mini simposio que, como vieron, tiene validez por el Consejo Mexicano de Certificación en gastroenterología. Entonces, les invitamos a que se anoten en el chat y vayan anotando a aquellos que deseen recibir este reconocimiento por su presencia. Y bueno, pues habrá muchas preguntas, entonces vayan preparándolas para que nuestro doctor disfrazado de ingeniero, que es el doctor Gerardo, pueda empezar a tratar de tenerlas y irlas preguntando para que hacerlo más expedito. Por supuesto, les pedimos a todos que sean tan amables de apagar sus micrófonos para disfrutar esta plática. Doctor Jaime, usted tiene la palabra. Tengo desactivado mi video. Listo, Jaime. ¿Puedes Ok. compartir tu pantalla? Sí, tampoco tengo video, Gerardo.
Ok. Me pone aquí que no es posible iniciarlo. Bueno, mientras aparece esto, les quiero dar las gracias principalmente, bueno, y en primer lugar a nuestro amigo y presidente Miguel Santos, a todos ustedes por su presencia a pesar del mal tiempo, creo que ya están aquí. Y bueno, pues esta plática, como dice Miguel, pues tiene el objetivo de despertar interés. Sé que todos ustedes ven adultos, aunque sea la primera toma que ven en la mañana en el espejo es de un adulto. Entonces, bueno, esto creo que les puede interesar. Y luego, bueno, a los que ven pacientes también como adultos, quiero platicarles de algunas cosas importantes en cuanto a los aspectos de las pruebas de escrutinio. Ya Muy está. bien. Gracias, Gerardo. Entonces vamos a tratar de ver aquí este tipo de pruebas. También quiero agradecerle al doctor José Luis Huerta Higa, el presidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología, el habernos permitido tener el aval del Consejo. Lo que vamos a ver entonces son lesiones premalignas del esófago, estómago, el hígado y el colon. Gracias también a José Luis González Thompson y al doctor José Luis Vega Fonseca por aceptar estar nuevamente juntos en otro proyecto más de academia, que es esta sesión virtual. José Luis González Thompson hablará de cáncer de colon y finalmente el doctor José Luis Vega Fonseca nos hablará de cáncer hepático. Yo me voy a referir inicialmente en una introducción de lo que son las pruebas de escrutinio, y luego lo que tenemos que ver en esófago y en estómago. Finalmente, en esta mini introducción, quiero dedicar esta plática a otro buen amigo, el doctor Miguel Ángel Rivera, que bueno, hace poco tiempo nos dejó. Una prueba de escrutinio o de cribado debe tener un objetivo principal, que es detectar estadios iniciales o preclínicos de una enfermedad, ya sea para retardarla o bien prevenir su desarrollo en individuos que aún son asintomáticos. Este tipo de pruebas miden varios factores: morbilidad, mortalidad, calidad de vida, y una vez que se establece estos valores, también se agrega el analizar el riesgo, el beneficio y la certeza. Y esta certeza se mide tanto por la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo. Y este tipo de pruebas debe tener altos valores en todos estos aspectos. Y de acuerdo a esto, se mide también el costo-beneficio. Y esto nos va a permitir saber si una prueba es útil para aplicarla en una población a gran escala. Entonces, ¿por qué hacer este tipo de pruebas? Vean ustedes estadísticas. Aunque si bien el cáncer, lo que pongo acá arriba, de colon y recto, el hígado, el esófago y el estómago en global, es en un número menor en nuestro país, tanto la incidencia que está marcada, perdonen si me equivoco en colores, pero soy daltónico, les voy a llamar a esto azul y a esto le voy a llamar rojo. Entonces, bueno, lo que está en azul es incidencia y lo que está en rojo es mortalidad. Y si ven, del lado izquierdo está la frecuencia en hombres y a la derecha las mujeres. Comparado con las frecuencias mundiales, pues es muy baja. Y también simplemente en lo que son países de lo que pudiéramos llamar el área de la CONCACAF, aunque faltan algunos, pero bueno, Centroamérica. En cuanto a México, si vemos, los cánceres del aparato digestivo están dentro de los 10 primeros lugares y el de colon y recto en hombres ocupa ya el segundo lugar. Desplazó a lo que antes estaba en segundo lugar, que es el pulmón, y luego en quinto lugar y en séptimo el estómago y el hígado respectivamente. Y en mujeres no hay mucha diferencia, aunque bien baja su frecuencia del cáncer de colon, aparece aquí ya en quinto lugar, y después el hígado y el estómago en séptimo lugar, en octavo lugar. Muy bien, en cuanto al esófago, si ven, es mucho menos frecuente que estos cánceres, pero me permití incluirlo por la frecuencia con la que se hacen estudios endoscópicos buscando la posibilidad de tener esófago de Barrett en aquellas personas que tienen reflujo, y es lo que voy a platicarles en un momento. Entonces, lo que vamos a ver es básicamente lesiones premalignas del esófago y del estómago. En cuanto al cáncer del esófago,
se distinguen dos biotipos principalmente. El adenocarcinoma, que está, nuevamente, perdón si me equivoco en colores, en verde clarito y en verde oscuro, y el carcinoma de células escamosas, que si ven, predomina en el mundo, o sea, el de células escamosas. Aunque bien en el norte de Europa, en Oceanía y en Norteamérica, lo que predomina es más bien el adenocarcinoma. Nuestro país está incluido en estas estadísticas de mayor frecuencia de adenocarcinoma. Y si ven, también en el área de Asia, la frecuencia es muchísimo mayor. Una sola diapositiva, que es esta, con referencia al cáncer esofágico de células escamosas, que muchas veces nos lo encontramos ya en etapas, pues que ya está lesionando gran parte del esófago, y principalmente los factores de riesgo que se atribuyen es el exceso en el alcohol y en el tabaco. Ahora, ¿por qué buscar el esófago de Barrett? Bueno, pues porque esto confiere un riesgo aumentado para desarrollar adenocarcinoma. Y ha aumentado mucho en las últimas 4 décadas, y uno de los estudios últimos que se han publicado en cuanto a modelos matemáticos mencionan que de la década del 2011 al 2030 va a duplicarse la frecuencia de este tipo de padecimientos, de mortalidad por cáncer esofágico, solamente en Estados Unidos, comparado con los de las 2 décadas previas. Y el problema es que cuando diagnosticamos un esófago de Barrett, o más bien un adenocarcinoma, esto ya tiene una connotación en cuanto a la sobrevida. Vean ustedes, el 40% se diagnostican cuando ya está avanzado el cáncer, y entonces la sobrevida a 20 años es muy baja. Más o menos hay 17,300 casos de adenocarcinoma en 2018, o sea que esperaríamos que para el 2030 esto ande por los 30,000 o 25,000 casos. Su prevalencia es más bien baja, 2 a 7%, o sea, un caso de cada 1,300 endoscopias que se hacen como escrutinio para investigar el cáncer esofágico o el esófago de Barrett, de 23 a 62 casos por 100,000 individuos año. Y esto es muy importante porque sí aumenta el riesgo de cáncer hasta 11 veces en aquellos individuos que identificamos el esófago de Barrett. Entonces, un caso por 200 años pacientes es lo que se ve. En cuanto a México, las estadísticas son muy variables. Vean, desde una prevalencia de 0.26 hasta frecuencias de 9.6 pacientes por 1,000 endoscopias. Este estudio es mucho más grande y es más reciente, en el 2018, publicado en la Revista Mexicana de Gastroenterología. Entonces, ¿en quién vamos a buscar esófago de Barrett como una lesión preneoplásica? Los factores de riesgo que se han identificado muy importantes son aquellos individuos que tienen más de 5 años con síntomas de reflujo, es decir, pirosis retroesternal y regurgitaciones. Esto es la clave para diagnosticar enfermedad por reflujo. Entonces, en aquellos pacientes que tienen más de 5 años y si son mayores de 50 años y si tienen una raza blanca, ya les confiere un riesgo alto. Pero también saber que esto es más frecuente 3 veces a 1 en hombres que en mujeres. Y por otro lado, la obesidad también se ha identificado como un factor de riesgo alto para este tipo de pacientes. O bien alguno de estos datos, pero que tengan algún familiar con esófago de Barrett o adenocarcinoma, es un suficiente indicador para hacer un estudio de escrutinio. Y al igual que el de células escamosas, el tabaquismo incrementa al doble el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Una de las revisiones últimas que hay y de recomendaciones, que fue del 2015, mencionaban que en aquellos mayores, hombres mayores de 60 años, con más de 10 años con enfermedad por reflujo persistente, habría que hacerles un estudio endoscópico. Sin embargo, vean este estudio bien interesante, que es prospectivo y que lo que ha hecho, y que se llama así puntuación PIB, de Progression in Barrett, es un riesgo para desarrollar displasia de alto grado o adenocarcinoma. Y entonces le dan puntuaciones. Si el paciente es del género masculino, con eso ya suma 9 puntos de riesgo. Si es fumador, son 5 puntos más. Si la longitud del Barrett es mayor de 1 centímetro, le van agregando 1 punto por cada centímetro. Y si en el primer estudio o en cualquier momento se confirma que hay una displasia de bajo grado,
Entonces, esto es lo que mayor puntaje tiene. Se suman estos puntos y se hace este tipo de pirámide. Si aquel paciente tiene bajo riesgo, bajos puntos, pues va a tener un bajo riesgo de progresión anual. Pero compárenlo con esto, que es un alto riesgo, y va a duplicar su riesgo de progresión anual, ya sea para displasia de alto grado y también para adenocarcinoma. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esófago de Barrett? Esto es un diagnóstico endoscópico, 100%. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en dónde termina la unión esofagogástrica, que son estos pliegues que están aquí, y de ahí para arriba identificar este tipo de tejido que ya no es normal, comparado con esto que sería el esófago normal o el tejido de revestimiento normal del esófago. Debemos tomar biopsias de esta zona, y entonces el patólogo nos va a informar si tomamos biopsias de aquí o si hay tejido esofágico, va a identificar este tejido estratificado no queratinizado, que es el normal del esófago. Pero si tomamos biopsias adecuadas del tejido de metaplasia intestinal, va a identificar estos cambios glandulares y muy probablemente incluso con estos cambios que son las células caliciformes. Es muy importante, mencioné la longitud del esófago de Barrett. Aquí la longitud es muy importante. Entonces, lo que se ha hecho es hacer diferentes tipos de clasificaciones y esta es una de las que se están empleando con más frecuencia, la clasificación de Praga. Nuevamente, debemos identificar en dónde está la impresión diafragmática, en dónde está la unión esofagogástrica y entonces la hernia hiatal se toma en cuenta, pero no como tejido metaplásico. Entonces, se hace una medición, por ejemplo, en este caso, desde donde está la unión esofagogástrica hacia donde se hace un cambio metaplásico circunferencial y entonces en este ejemplo es de 3 centímetros. Y luego se mide las lengüetas, que son muy largas, por ejemplo, en este caso, que puede ser hasta 7 centímetros. De tal manera que entonces esta clasificación nos da dos valores, C de circunferencial y M de la extensión mayor de la metaplasia, y en este caso sería Praga C3, M7. ¿Qué nos recomiendan? En el protocolo de Seattle nos dicen que hay que tomar biopsias, no nada más para identificar el Barrett o confirmarlo, sino para identificar estos cambios preneoplásicos como puede ser la displasia. Y este tipo de protocolo nos dice que debemos tomar 4 biopsias, una en cada cuadrante. Y si mide 2 o mide 8 o mide 15, de ahí nos vamos. O sea, si mide 15 serían 4 biopsias por cada 2 centímetros. Muy bien, entonces el patólogo identifica este tipo de cambios y puede identificarnos. Los ejemplos aquí vistos de metaplasia intestinal con glándulas, o bien lo que piden algunas guías es que se identifiquen este tipo de células caliciformes para tener una certeza que es una metaplasia intestinal. Sin embargo, se ha visto que hay algunos pacientes que desarrollan adenocarcinoma aún sin tener estas células caliciformes. ¿Cómo nos ayudamos endoscópicamente? Bueno, pues lo ideal es tener un estudio con un endoscopio muy bueno, de luz blanca por lo menos. Si se tiene magnificación, mucho mejor. Y si no, bueno, utilizar también este tipo de técnicas que son tinciones con índigo carmín o ácido acético. Y si contamos con equipos de magnificación o NBI que tienen otras marcas, se llaman FAIS y otras iScan, entonces vemos aquí que la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo son muy altos para poder identificar precisamente metaplasias intestinales y sobre todo displasias. Esto es un resumen muy rápido de un paciente que tengo oportunidad de conocer desde el 2005 y que en el 2006 se le había diagnosticado una displasia de alto grado. Se le dio un tratamiento intensivo con inhibidores de bomba de protones, disminuyó la displasia a bajo grado. Vean, él tenía un Praga C15, M15, se le hizo una funduplicatura en el 2008 y posteriormente en los siguientes estudios se hizo una funduplicatura acá, seguía con esto y en uno de los estudios identificamos este nódulo muy cerca de la unión esofagogástrica, de ahí tomamos biopsia y nos mencionaron que había displasia de bajo grado y el resto del esófago de Barrett no tenía displasia. De todas maneras, le dejamos otra vez bloqueo intensivo de ácido
Y no les enseño todos los estudios progresivos, pero esto ya es de uno de los últimos estudios que hicimos, ya con equipos de magnificación también y con NBI. Lo habíamos mandado a nutrición con el doctor Barreto, le hizo una ablación con radiofrecuencia y vean ustedes, esto que es esófago de Barrett, acá ya no se parece tanto, entonces disminuyó de ese 15-15 a un C7M15, pero debemos continuar el escrutinio. Vean aquí la calidad de imágenes que nos dan estos equipos y sobre todo cuando utilizamos técnicas de NBI nos puede permitir diferenciar muy bien las estructuras glandulares, las estructuras vasculares comparados con el esófago normal, y estos son capilares que tiene aquí. Esto nos ha permitido también o ha permitido que hagan clasificaciones en cuanto a los cambios glandulares que hay, cambios microvasculares, para poder identificar quizás zonas que son de alto riesgo de displasia y dirigir hacia ese sitio las biopsias y no tomar tantas biopsias al azar. Y esto nos ha dado aumentos en el diagnóstico de esófago de Barrett, la certeza para predecir displasias con sensibilidades y especificidades muy altas. Esto es un esófago de Barrett sin displasia. Acá ven el tejido esofágico, acá las glándulas. A diferencia de lo que pasa con una displasia de bajo grado, según me orientó el doctor Paris Ramos en aquella ocasión, aumenta el tamaño de los núcleos, aunque permanecen en la base, y empiezan a hacerse cambios acá en las glándulas también, se empiezan a adosar. En una displasia de alto grado se pierde la relación núcleo-citoplasma, se hacen mucho más grandes los núcleos, prácticamente está perdido el patrón e invaden las glándulas toda la estructura que existe en la biopsia. Y esto, cuando no hay una displasia en el esófago de Barrett, vean, la progresión es muy baja, a diferencia de que si encontramos una displasia de alto grado, la posibilidad de que el paciente desarrolle un adenocarcinoma pues es del 6 o 9% por año. Finalmente, con respecto al esófago de Barrett, los cambios que se han hecho o que vienen es, por ejemplo, este tipo de estructuras es una cápsula que adentro tiene una esponja que una vez que la deglute el paciente, esto está anudado con un hilo, la deglute el paciente, más o menos 5 minutos después se desbarata la cápsula, libera esta citoesponja y nos permite hacer una citología sin necesidad de endoscopia. Y esto, bueno, permite sensibilidades aún todavía un poco bajas, está por perfeccionarse esto, pero ya permite hacer diagnósticos de esófago de Barrett. Y finalmente, tanto en esto como en estómago, los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, que la misma computadora nos marca en dónde puede haber zonas de displasia y dirigir hacia ese sitio las biopsias que vamos a tomar. Y finalmente, ¿cómo vamos a seguir a estos pacientes? Hay muchas diferencias de acuerdo a las guías que uno revise. Comparo aquí dos mexicanas, la de la Asociación Mexicana de Gastroenterología con la de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal, y ellos mencionan que, por ejemplo, se haga cribado en estos pacientes que tienen factores de riesgo que ya mencioné. Sin embargo, si lo comparamos con el consenso Asia-Pacífico del 2016, como no es tan alta su frecuencia de esófago de Barrett y adenocarcinoma, ellos no lo mencionan o no lo recomiendan. En este consenso, por ejemplo, consideran el segmento corto o el segmento largo. Y esto, bueno, algunas guías ya no lo mencionan o ya no le toman tanta importancia. Lo que es importante entonces es si hay displasia, sin displasia, displasia de bajo grado o displasia de alto grado, para saber qué tan frecuente debemos seguir a los pacientes o si definitivamente los mandamos en una displasia de alto grado, quizá que no ha mejorado, mandarlos a un tratamiento de resección o de radiofrecuencia. Muy bien, voy a pasar a lo que es el cáncer gástrico. A diferencia de lo que es el esófago de Barrett y el adenocarcinoma, también aquí hay muchos tipos de cáncer, pero me voy a referir principalmente al adenocarcinoma. Y en esto se han identificado algunos factores de riesgo no tan claros y no tan que nos dé tanta información como en el esófago de Barrett. Nuevamente aquí vean ustedes, en esta gráfica se ven dos tipos de cáncer de adenocarcinoma, el que se ubica en el cardias y en el que se ubica en la parte distal del estómago. Y nuevamente aquí, vean,
casi la mitad de los casos mundiales de adenocarcinoma están ubicados en Asia. Los demás países, aunque tienen frecuencias menores, pero bueno, predomina el cáncer distal, aunque sí hay algunos casos de la unión esofagogástrica. En cuanto a los factores de riesgo, principalmente para de la unión esofagogástrica o del cardias, se menciona que sí el tabaquismo, pero también la enfermedad por reflujo. Con respecto al otro segmento del estómago, el fumar aumenta el riesgo 1.7 veces. Otro factor de riesgo es no consumir suficiente cantidad de frutas y verduras y el comer alimentos salados casi igual que el tabaquismo, 1.7 aumenta la frecuencia. Y este es el virus de Epstein-Barr que también se ha asociado con el desarrollo de cambios preneoplásicos y adenocarcinoma. Y finalmente, lo que mucha gente conocemos es la presencia del Helicobacter pylori. Si ven, entonces son cambios multifactoriales o cuestiones multifactoriales lo que se va a asociar con esto. Y aquí voy a ir desglosando algunos mientras refuerzo esta información. Entonces, en los pacientes que fuman, que tienen también este tipo de antecedentes de adenomas gástricos o antecedentes de familiares con cáncer gástrico, la exposición a radiación y sobre todo también en este momento es 2 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres la presencia del adenocarcinoma. Con respecto al Helicobacter pylori, el doctor Pelayo Correa desde hace muchos años identificó una cascada de evolución hacia el adenocarcinoma, que pasa por la gastritis crónica, la atrofia multifocal, la metaplasia intestinal, que es un punto importantísimo porque es el punto de no retorno para evolucionar hacia el adenocarcinoma. De ahí se sigue hacia la displasia y finalmente al carcinoma invasivo. La diferencia entre gastritis atrófica sin metaplasia, pues son este tipo de vellosidades que son muy planas, muy gordas, a diferencia de estas que ya tienen este tipo de células que tienen otra vez células caliciformes con metaplasia intestinal. El erradicar el Helicobacter pylori, por lo menos en estos países asiáticos, se ha demostrado que a lo largo de los años que empezaron unos estudios de 2013 hasta 2016, les ha permitido disminuir la frecuencia de adenocarcinoma gástrico. Se han tratado de identificar otro tipo de marcadores, por ejemplo, serológicos, como es la determinación de pepsinógeno, o sumando el pepsinógeno más un anticuerpo del Helicobacter pylori, o bien la relación de pepsinógeno 1 con pepsinógeno 1,2, pero ninguno de estos, vean, tiene sensibilidades, especificidades altas, como lo mencioné al principio de la plática, que era un factor indispensable para evaluar que una prueba sea efectiva. Este estudio es muy importante. Estudian a 3.700 pacientes, le dan seguimiento a 2.000 de ellos durante 7 años, identificaron 69 neoplasias. Y los factores de riesgo que identificaron para que empeorara la atrofia fue mayores de 55 años, el consumo de alcohol y la presencia de Helicobacter pylori. Es un estudio coreano. Y para el desarrollo de carcinogénesis es nuevamente la edad mayor de 55 años, nuevamente el consumo de alcohol y aquí la atrofia gástrica basal o la metaplasia ya confieren riesgos para evolucionar de una etapa hacia la final, que es el cáncer gástrico. Es muy importante entonces, como endoscopistas, identificar zonas en el estómago, porque no vamos a tener muchos datos clínicos, pero en el momento de hacer un estudio endoscópico, identificar cambios que nos orienten a sospechar metaplasia intestinal. Y entonces debemos tomar por lo menos 5 biopsias para aumentar la sensibilidad. Y si utilizamos técnicas de cromoendoscopia, ya sea con tinciones o con NBI, pues nuestra sensibilidad y especificidad van a aumentar todavía más. Vean, esto es muy importante porque son detalles finos de un estudio endoscópico. Esta imagen de la izquierda es un estómago normal. Si lo comparan con esto, vean que tiene mucho menos pliegues gástricos acá y estos puntitos rojos, que es la microvasculatura, es mucho más evidente que en esta parte de acá y esto es un dato de atrofia gástrica. Finalmente, estos otros cambios de nodularidad, vean una mucosa que llamamos nosotros en empedrado,
lo que sugiere es una metaplasia intestinal. Cosas finas también. Puede ser que identificamos este tipo de cambios muy sutiles, muy pequeños, y al hacer las técnicas de magnificación y de NBI, vean que es una estructura irregular. Estas glándulas grandotas no se parecen a estas, el borde no es regular, y estas estructuras que se ven aquí como líneas son vasos que están muy irregulares. Vean acá tortuosos, aquí lineales, acá se pierden. Entonces, la biopsia de esto fue una neoplasia no invasiva de alto grado. Un paréntesis aquí, el estómago debe estar completamente limpio. Si tiene el paciente saliva o bilis o lo que tenga de residuo, tenemos la obligación de limpiarlo para tener una exploración completa del estómago. Comparen esta imagen con esta, se parecen muchísimo, pero cuando hacemos la técnica de magnificación, aunque las glándulas son grandes, pero son muy regulares. Y aquí la vasculatura, en comparación con esta, que es muy irregular, aquí mantiene más o menos un patrón regular. Y esto fue una gastritis crónica. Otra de las técnicas que se han difundido es tomar por lo menos 28 fotografías para que no se nos escape ningún área del estómago. Entonces son 4 fotografías del antro, del cuerpo, del fondo, de la unión esofagogástrica, etc. Y esto ha permitido aumentar la posibilidad de diagnósticos. En resumen, y cosas importantes. Entonces, la metaplasia intestinal es el punto de no retorno para evolucionar a cáncer gástrico. Esto aumenta 6 veces el riesgo de cáncer. Es altamente prevalente. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar entre 1 y 4 pacientes de los que les hacemos endoscopia. Y esto aumenta significativamente cuando estos pacientes tienen infección por Helicobacter pylori, en aquellos pacientes que han tenido familiares con cáncer gástrico, familiares de primer grado, en aquellos pacientes que son fumadores, y mencionábamos aquellos mayores de 55 años. Entonces, cuando hay metaplasia intestinal incompleta y esta metaplasia se extiende en varios sectores de la mucosa gástrica, vean que por lo menos, si es mayor del 90% de la mucosa, del 20% de la mucosa, perdón, aumenta mucho la posibilidad de cáncer gástrico. Finalmente, las referencias que hay, por ejemplo, cuando hay metaplasia intestinal, solamente este estudio menciona a la atrofia gástrica, pero todos mencionan a la metaplasia intestinal como un factor de riesgo muy importante. Y entonces hay algunos que sugieren seguimientos a 1 año o hasta 3. El promedio es más o menos entre 2 y 3 años vigilar a estos pacientes. Y esto es muy importante. Si la metaplasia es mayor del 20% de la mucosa gástrica, si es de tipo incompleto, si tienen familiares de primer grado con cáncer y si son fumadores. Muchísimas gracias. Doctor José Luis, ¿podríamos compartir, por favor? Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok. Buenas noches a todos. Un gusto en estar con ustedes. Yo agradezco mucho esta distinción de que me hayan invitado a una de sus sesiones. Lo que a mí me toca presentar son los métodos de tamizaje del cáncer colorectal y lesiones premalignas. Lo dividimos en varios subtemas. El primero es una visión del cáncer colorectal en el mundo y en México. El segundo es el factores de riesgo para el desarrollo del cáncer colorectal. Tercero, clasificación por grupos de riesgo en la población. Cuarto, métodos de escrutinio en cáncer colorectal. Y finalmente una pregunta, ¿es necesario realizar tamizaje y escrutinio del cáncer colorectal en México? A nivel mundial, bueno, nosotros, como todos ustedes saben, hay un día mundial del cáncer colorectal y esto está reflejando la importancia que se le da a esta patología en todo el mundo. Es la tercera causa de cáncer. Es primer lugar en cáncer de tubo digestivo. Y como ustedes pueden observar aquí, la frecuencia se ha incrementado del 2004 al 2015 de 1 millón de casos por año a 1.700.000 casos. Se estima que es el segundo o tercer lugar como causa de muerte
y es cuarto lugar en diagnósticos de casos nuevos de cáncer. En Estados Unidos es la tercera causa de mortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué con respecto a nuestro país? El cáncer es la tercera causa de mortalidad, es el 12.7% de defunciones por año, y la frecuencia del cáncer colorectal en el grupo etario de los 50 a los 74 años es el segundo en hombres, de hecho afecta más a hombres que a mujeres, y si se fijan ustedes aquí, ha pasado, como ya mencionó Jaime en su plática, también ha pasado del 9º lugar en el 2003 al 6º lugar en mujeres en el 2015 y del 7º al 5º en hombres desde el 2003 al 2015. Este es un estudio que hizo el maestro Villalobos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán, donde dio seguimiento a este tipo de cánceres del aparato digestivo, y se puede observar cómo en estos periodos evolucionaron, por ejemplo, en el Hospital General de México del 15 al 36%, y en el Centro Médico Nacional del 20 de noviembre del 20 al 51%. Esto nos habla que el cáncer colorectal pues cada vez está más presente, aumenta su presencia entre nosotros. Y finalmente, este análisis que habla de dónde el cáncer colorectal causa mayor mortalidad en nuestros estados, pues tenemos Chiapas y Chihuahua, Ciudad de México, Sonora y Baja California. Como ya mencioné, la mortalidad es mayor en el género masculino, pero este dato de aquí abajo, la tasa de mortalidad, cómo se ha incrementado a partir del 2000 al 2015, prácticamente duplicando esta tasa. Factores de riesgo para el cáncer colorectal, pues lo podemos ver de tipo genético, personales y estilo de vida. Ya mencionaremos más adelante los de tipo genético. Tenemos también la obesidad, que puede influir en ello, y algunas enfermedades como la colitis ulcerativa, o bien la ingesta de ciertos alcoholes o tabaquismo, y asimismo la ingesta de alimentos procesados de este tipo. Pero definitivamente el factor más importante para desarrollar cáncer colorectal es la edad. A partir de los 50 años se considera que existe una mayor posibilidad de desarrollarlo. ¿Se justifica el realizar la detección del cáncer colorectal? Sí, pues sí se justifica porque es una entidad frecuente, sigue siendo grave, solamente el 50% de los pacientes se cura actualmente a pesar de los avances científicos médicos con que contamos. Si se diagnostican en una etapa temprana, las lesiones preneoplásicas y el cáncer que afecta solamente la pared, bueno, la esperanza de vida puede ser muy cercana a la de una persona sin esta patología, y tenemos manera de disecar y extirpar lesiones preneoplásicas como son los pólipos adenomatosos y los pólipos serratos. Por otra parte, a nivel mundial existe una estrategia de detección basada en la búsqueda de sangre oculta en heces y que está demostrado reduce de manera significativa la mortalidad por cáncer colorectal. Entonces, lo que se busca es encontrar los cambios que existen en la mucosa colónica que finalmente nos va a llevar a un cáncer de colon y poder modificar esta historia natural mediante diferentes acciones. En cuanto a tamizaje o cribado, como mencionó Jaime, escrutinio y vigilancia. El tamizaje se refiere a separar por características específicas a un grupo, como es el caso de esta ilustración. Son diferentes grupos y cada uno de ellos tiene características especiales. Por otra parte, el escrutinio es el examen y averiguación exacta y diligente para formar un juicio, para tomar una acción. Y la vigilancia es cuando necesitamos que después de que el paciente haya presentado la enfermedad, bueno, darle la posibilidad al paciente de que no vaya a desarrollar mayor problema de tipo neoplásico. En cuanto a tamizaje,
por grupos de riesgo tenemos los pacientes de riesgo promedio, los de riesgo intermedio y los de riesgo alto. Los de riesgo promedio son todos aquellos individuos mayores de 50 años, asintomáticos, sin antecedentes de riesgo para cáncer colorectal. Prácticamente es la gran mayoría de la población. Cualquiera de ellos que tenga más de 50 años. En ciertas poblaciones, por ejemplo en Estados Unidos, esta cifra de 50 años en la población afroamericana ha disminuido a 45 años, dada la alta prevalencia de cáncer colorectal en este grupo de individuos. El riesgo intermedio son individuos con antecedentes familiares de cáncer colorectal o pólipos colónicos. Y el riesgo alto, individuos con síndromes hereditarios de poliposis adenomatosa familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, que es más frecuente actualmente en nuestro medio, y síndrome de Lynch. Hay que hacer notar que el 80% de los casos del cáncer colorectal aparecen personas que no pertenecen a un grupo de alto riesgo conocido. ¿Cuál es la población de alto riesgo, de riesgo alto o de alto riesgo? Bueno, son aquellos pacientes que tienen acromegalia o bien tienes síndromes de cáncer colorectal hereditario, como es el que presentamos aquí, que ya les había mencionado, y la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa crónica. ¿Cómo se lleva el escrutinio? ¿Y qué características debe de tener una prueba de escrutinio? Primero, debe de ser, según la OMS, fácil de realizar, aceptable, segura, de bajo costo, porque tiene que aplicarse a una gran cantidad de individuos, y de probada eficacia. Definitivamente, la sangre oculta en heces es una de las pruebas que cumplen con todas estas condiciones. El Instituto Nacional de Cancerología actualmente está llevando un protocolo de validación para ver si se puede aplicar en nuestra población, en nuestro país, esta prueba de sangre oculta en heces con técnica inmunoquímica para validarla y poderlo aplicar en un programa nacional. Este logo es un logo que ellos hicieron, le llamaron POPI, y hay inclusive en YouTube videos que muestran a POPI y la importancia que tiene para que la población se entere de que es necesario, después de los 50 años, hacerse una prueba de este tipo. Aquí tenemos entonces los métodos de escrutinio. Son no invasivas, los que ya mencioné, sangre oculta en heces, que tenemos dos tipos. La de tipo con guayaco, que conocemos todos nosotros. La de tipo inmunoquímica, que a su vez tiene dos ramificaciones o dos formas de hacerla, la cualitativa y la cuantitativa. La mejor definitivamente es la cuantitativa. Y también se puede detectar ADN-S que se excreta o se excreta junto con las heces de un cáncer colorectal. En general, la sangre oculta en heces inmunoquímica tiene mejor sensibilidad y especificidad que el guayaco. Además, se puede hacer en forma sistemática de mejor manera para aplicarla a grandes poblaciones. Y la detección de ADN en heces es una prueba demasiado cara, aunque, como pueden ver ustedes, su sensibilidad y especificidad son altas en relación al cáncer colorectal, pero mucho menos en relación a detección de lesiones preneoplásticas. Todos nosotros estamos acostumbrados a oír que en los eventos de check-up se hace una rectosigmoidoscopía, pero hay que recordar que nada más la rectosigmoidoscopía logra ver el colon izquierdo, y muchos de los tumores que se presentan son de colon derecho. Entonces, tiene un valor muy limitado en cuanto a poder disminuir el riesgo de padecer un cáncer colorectal, aunque conjunto con las pruebas de detección de sangre oculta en heces, sí se ha impactado en la disminución de la mortalidad. La colonoscopía, bueno, es una excelente prueba. Puede detectar pólipos mayores de 10 milímetros, de 1 centímetro en el 90% de los casos,
a pólipos menores de 1 centímetro con una sensibilidad del 75% y una sensibilidad para detectar cáncer colorectal mayor del 90%. Existe un problema con la colonoscopía. Es operador dependiente. Si la colonoscopía está bien hecha y el colon está bien preparada, se logran estas cifras, pero en el caso de que la persona que haga la colonoscopía no lo haga en forma acuciosa, se pierde mucho de su valor. La cápsula endoscópica es un método alternativo, pero no está validado para hacer escrutinio en cáncer colorectal. Se recomienda solamente, como lo veremos más adelante, solamente si el paciente rechaza cualquiera de los otros métodos de escrutinio que se le pudieran proponer. El colon por enema no se utiliza como método de escrutinio y la TAC, la colonografía mediante TAC, bueno, aquí pueden ustedes observar que los pólipos de menor de 10 milímetros se pueden detectar con una sensibilidad del 75% y pólipos mayores e iguales a 10 milímetros su sensibilidad es del 95%. ¿Cuál es la desventaja de la Colotac? Bueno, que si se encuentra una de estas lesiones, principalmente si el pólipo mide más de 10 milímetros, va a requerir una colonoscopía para intentar hacer una resección de este pólipo y poderlo caracterizar desde el punto de vista histopatológico. Y la otra situación es que la cantidad de radiación que se aplica en el paciente es demasiado alta como para estarla haciendo en forma secuencial. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una sangre oculta inmunoquímica que ya vimos que es sensible y específica y se encuentra que la colonoscopía es negativa? Este es un estudio chino en donde de 1.207 sujetos, 559 tuvieron sangre oculta en heces inmunoquímica positiva con colonoscopía negativa. Entonces ellos se dieron a la tarea de averiguar cuáles fueron los factores que causaron esta discrepancia. Y vieron que muchas de las situaciones era que el paciente estaba usando antiplaquetarios y que había la presencia de hemorroides o de colitis o de alguna úlcera. No se asoció a calidad de la preparación, al uso de antiinflamatorios, al uso de anticoagulantes o a enfermedades subyacentes con cierta tendencia a sangrado, como son la cirrosis hepática y la insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que ellos sugieren es que cuando se vaya a hacer la prueba inmunoquímica, se suspendan dentro de lo posible los antiplaquetarios y con ello poder realizar una mejor determinación de esta prueba. Bien, entonces vamos a hablar de los diferentes escenarios en donde podemos aplicar programas de escrutinio. En el paciente asintomático, en el de riesgo promedio, y en el paciente de riesgo mayor que el promedio. Entonces, los de alto riesgo. Los pacientes asintomáticos, como ya les mencioné, puede llevarse a cabo una colonoscopía cada 10 años o bien una colonoscopía cada 10 años y sangre oculta en heces anual e iniciar a partir de los 50 años. De hecho, es lo que todos deberíamos de hacer y con ello disminuir la posibilidad de que nosotros desarrollemos un cáncer colorectal. En el paciente asintomático que rechaza colonoscopía, debe ser una colonoscopía, se puede hacer una colonoscopía virtual cada 5 años con sangre oculta en heces inmunoquímica o ADN fecal cada 3 años y una sigmoidoscopía cada 10 años y de nuevo iniciar a partir de los 50 años. En el paciente asintomático, como ya les mencioné, que rechaza cualquiera de los otros estudios, bueno, se puede hacer una cápsula endoscópica cada 5 años, aunque el inconveniente aquí es el costo de la cápsula endoscópica, que es muy, muy alta. En pacientes que tienen historia familiar de cáncer colorectal
o adenomas avanzados. Se le llama adenoma avanzado a cualquier pólipo adenomatoso que mida mayor de 1 centímetro, que contenga componente velloso o que tenga displasia. Entonces, esto se le llama adenoma avanzado. Si el familiar índice lo presentó antes de los 60 años, se recomienda disminuir el número de años entre colonoscopía y conoscopía e iniciar a una edad más temprana, los 40 años, o bien 10 años antes de la edad del familiar diagnosticado más joven, lo que ocurra primero. Si existe el mismo caso, pero con el paciente índice mayor de 60 años, entonces el familiar, ya sea de primer grado, ya sea hermano, hermana, padre, madre, etcétera, entonces tendría que hacerse una colonoscopía cada 10 años y de preferencia, una sangre oculta en heces de tipo inmunoquímico en forma anual. Los síndromes hereditarios hablan de una gran posibilidad de que el paciente desarrolle cáncer colorectal. Entonces, por lo tanto, la brecha entre colonoscopía y colonoscopía disminuye y disminuye a cada 3 a 5 años, iniciando 10 años antes de la edad del familiar diagnosticado más joven. En estos casos, en caso de poliposis familiar adenomatosa, síndrome de Lynch, pacientes con acromegalia, bueno, como ya mencionamos, hay que ser un poco más agresivo en cuanto a la detección y todos ellos requieren de estudios invasivos, de estudios endoscópicos para poder llevar a cabo adecuadamente el sistema de escrutinio. En los pacientes con colitis ulcerativa crónica se hace una colonoscopía anual después de que hayan pasado 8 años del diagnóstico, independientemente de la extensión que tenga la colitis. En los pacientes que nosotros vemos y les retiramos los pólipos, bueno, entonces a estos pacientes ahora hay que hacerles vigilancia postpolipectomía. Los pacientes en vigilancia postpolipectomía, si el paciente presentó 1 o 2 adenomas pequeños, o sea, menores de 10 milímetros, sin displasia, se le propone una colonoscopía cada 5 o cada 10 años. Si se encontraron pólipos cerrados sésiles, la colonoscopía deberá ser cada 5 años. ¿Por qué? Porque el pólipo cerrado sésil predomina en el lado derecho del colon y su evolución es más rápida que el paciente que tiene pólipos adenomatosos. Entonces, la brecha entre colonoscopías debe de ser menor en este tipo de pacientes. Si se encontraron 3 a 10 adenomas de mayores a 10 milímetros, o sea, un adenoma avanzado, adenoma velloso o adenoma con displasia de alto grado, o bien pólipos cerrados sésiles mayores de 10 milímetros o con displasia o adenoma cerrado tradicional, entonces la brecha se cierra aún más y se recomienda cada 3 años. Es necesario, lo que les decía yo, lo de la pregunta, ¿es necesario realizar tamizaje y escrutinio de cáncer colorectal en México? La respuesta es sí, pero hay que saber hacerla y no hay que desperdiciar, por decirlo así, elementos y ajustar el costo-beneficio que lleve adelante el proyecto. Primero hay que identificar a pacientes del grupo de riesgo intermedio y alto para realizar métodos de escrutinio y, en su caso, vigilancia. Y en cuanto al grupo promedio, se debe evaluar con cautela, en términos, como ya mencioné, de costo-beneficio, la implementación de programas de escrutinio, que es de hecho lo que está haciendo actualmente el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México con el protocolo que está llevando a cabo. En conclusión, el cáncer colorectal incrementa su frecuencia en el mundo y en México, no estamos exentos. La tasa de mortalidad por cáncer colorectal en México es significativa. Contamos con criterios de tamizaje y técnicas de escrutinio, tanto sangre oculta en heces como colonoscopía, que posibilita su detección en etapas tempranas
y la colonoscopía es una herramienta valiosa de tratamiento en lesiones premalignas y cáncer colorectal temprano. El cáncer de colon, detectarlo a tiempo puede salvar vidas. Muchísimas gracias y gracias por su invitación y un saludo a todos ustedes con afecto. Gracias. Doctor José Luis, ¿podemos compartir su pantalla? Sí. ¿Sí estamos? Sí, ya está, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, ¿Podría también igual. compartir su pantalla? Todavía no la vemos. Perdón. Ya está cambiando. Caray. No Me es sale una pantalla que no es mía. Ok, Ya estamos. Ahora sí. listo. ¿Puede compartirnos? Sí. Ahí. Todavía no lo vemos. Ajá. ¿Me salió? Ya salió. Ya nomás lo ponemos para presentarla. Ahí está. ¿Listo? Ok, pues buenas noches a todos también. Estamos agradeciendo la invitación que nos hace la Sociedad Potosina de Especialidades Médicas en la participación para esto. Y pues vamos a intentar contestar las preguntas que el doctor Aguilera nos hace para que todos tengamos un concepto de lo que el hepatocarcinoma representa en la actividad. ¿Por qué, cómo, cuándo y en quién? Pues el escrutinio de lesiones malignas en gastroenterología nos habla también del hepatocarcinoma. ¿Por qué podríamos tener importancia en hacer detección o escrutinio de este tipo de lesiones? Pues básicamente los estudios recientes han demostrado que en todo el mundo ha aumentado la incidencia, la prevalencia, así como y sobre todo la mortalidad. En un estudio publicado por el Dr. Villanueva en New England en 2019 se muestra el incremento en las cifras en todos estos parámetros. Entonces nos establece que el hepatocarcinoma es la sexta causa de cáncer y la cuarta causa de muerte por la misma. Hay más de 850,000 nuevos casos de hepatocarcinoma en el 2018, pero lo más representativo y lo más importante es detectar que hay alrededor de 810,000 muertos por año. Entonces, esto nos hace que sea una de las neoplasias con un carácter más agresivo, quizá por la tardío que logramos tener la detección de la misma. Incluso se estima que más de 1 millón de pacientes con esta entidad estarán presentes para el 2025. Generalmente los países asiáticos, sobre todo en el este de la misma, se encuentran como los de más alta prevalencia, dado que la incidencia de hepatitis B es muy, muy importante en esta zona del mundo. En Europa, el promedio es de 68,000, en Estados Unidos 37,000. Entonces, si se fijan, las cifras son muy, muy, muy importantes. La siguiente pregunta a responder pues, sería ¿a quién tendríamos que hacerle el escrutinio de estas lesiones? Básicamente, pues a quien tiene factor de riesgo. ¿Y quién tiene un factor de riesgo? Pues quien tiene cualquiera de las lesiones condicionadas para afección al hígado. La hepatitis crónica por virus de hepatitis B, el hígado graso no alcohólico, la hepatopatía autoinmune, pero sobre todo en México los factores más comunes o que se han encontrado como principal causa de alteración hepática es la hepatitis crónica por virus de la hepatitis C y el alcohol, sin detectar también y dejar de encontrar que muchas de las entidades hepáticas que antes se conocían como de alguna manera criptogénicas, hoy pertenecen al hígado graso no alcohólico, que hoy veremos tiene una importancia fundamental en cuanto a la condición de. Entonces, los lineamientos establecidos por la Asociación Americana para Estudio de las Enfermedades Hepáticas nos establece que a quién tendríamos que realizarle el escrutinio de este tipo de pacientes, pues principalmente a los pacientes que son cirróticos en clasificación Child-Pugh A y B, a los pacientes con clasificación Child-Pugh C, sobre todo los que están en lista de espera para trasplante
por el riesgo de progresión tumoral. También pacientes no cirróticos de cualquier o independientemente de la etiología, con fibrosis avanzada, sobre todo la fibrosis de tipo 3 catalogada por pruebas de rigidez hepática. Un punto muy importante que creo que quede muy claro en esta situación son dos condiciones especiales. Los pacientes que no son cirróticos, pero que tienen la hepatitis asociada al virus de la hepatitis B o bien al hígado graso no alcohólico, tienen que tener un escrutinio muy marcado, dado que este grupo de pacientes pueden evolucionar aún sin fibrosis a la etapa de hepatocarcinoma. Entonces, son un grupo particularmente susceptible de sufrir la entidad y por lo tanto un grupo que tendrá que ser valorado en forma más estricta. ¿Cómo y cuándo? Pues básicamente tendríamos que hablar de que se debe realizar con un ultrasonido abdominal cada 6 meses. Quizá esta sea la pauta más marcada y más evidente para que ha logrado efectividad en la detección de una lesión precancerosa. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que pues, es un estudio operador dependiente que tiene, por lo tanto, algunas condiciones de dificultad, sobre todo en nuestra etapa actual, en donde muchas de las áreas médicas hacen ultrasonido aún por médicos no certificados y entonces quedamos de repente muy cortos en el contexto de esta situación. El ultrasonido como tal tiene una sensibilidad en buenas manos y con radiólogos especializados del 65 al 80% y una especificidad del 90%. Algo que ha tenido controversia es básicamente la realización de la alfa-fetoproteína, también en el seguimiento de la misma. Algunos estudios documentaban su necesidad de combinarla con el ultrasonido, sin embargo, también en las guías recientes documentadas en Hepatology en 2018 nos establecen que puede ser realizado el escrutinio aún sin la alfa-fetoproteína. Hasta ahorita nos habíamos enfocado a lo que es en forma general a quién vamos a hacerle un escrutinio de problema hepático. Sin embargo, en la época de la medicina de precisión, en donde todo es el tratamiento a la carta, donde tendremos que buscar causas específicas, y hemos ido seleccionando las etiologías para poder tener una condición de una vigilancia específica para cada situación. Y entonces se emplean medidas de prevención primaria, sobre todo relacionados a la aplicación de vacunas, evitando pues, la exposición a factores predisponentes, con la modificación del estilo de vida, con la intervención en el medio ambiente para generar un cambio en la condición de los padecimientos que puedan ser o condicionantes de problemas hepáticos y por consiguiente de un hepatocarcinoma. La prevención secundaria nos referimos básicamente cuando ya tenemos una enfermedad de este tipo, como ya mencionábamos, el escrutinio se haría con las características que ya mencionábamos para tener una detección temprana del hepatocarcinoma. Y por último, la prevención terciaria, que nos hablaría de una quimioprevención, es decir, un paciente que ya tuvo un problema de cáncer hepático y que fue sometido a ablación o resección, tiene que ser vigilado ante la posibilidad de que haya una nueva ocurrencia o una recurrencia del mismo por el trasplante de las células dejadas en la quimioablación de la primera leproplasia. Entonces, estas son las 3 formas de prevención que hoy estamos buscando en hepatocarcinoma para tener una condición de vigilancia estrecha sobre los mismos. Estas estrategias de prevención nos llevan a que hay blancos específicos de quimioprevención o personalizadas de acuerdo a la etiopatología del problema hepático. Y la idea, pues básicamente, es prevenir el desarrollo del hepatocarcinoma y su progresión. Es decir, es mejor tratar pacientes pacientes que aún no tienen un hepatocarcinoma para lograr una mejor condición o connotación del problema. En cuanto al diagnóstico, la parte ya específica de documentar una situación ya establecida de diagnóstico, hemos hablado de la alfa-fetoproteína, que tiene una sensibilidad baja, pero una especificidad muy adecuada. También se utiliza una fracción enlazante a lecitina, que es la leptina alfa-fetoproteína, la desgamma-carboxiprotrombina, que es una asociación a la trombina asociada a la vitamina K, que también se encuentra en pacientes con problemas hepáticos. Se han utilizado también la búsqueda de marcadores biomoleculares funcionales, así como perfiles de expresión génica. Pero en la actualidad, la combinación de varios de estos métodos, como un modelo pronóstico determinado como GALAD, que se realiza en la Gran Bretaña, utiliza la combinación de todos ellos, alfa-fetoproteína, la forma L3, la descarboxiprotrombina, asociados al género y a la edad. Este modelo está por validarse, pero sin embargo tiene ya un pie muy avanzado en México, ya que Roche Diagnóstico lo tendrá pronto en nuestro medio.
Luego, una vez que el escrutinio detectó una neoplasia una lesión de aspecto neoplásico en el hígado, pues básicamente tendremos que buscarlo o confirmarlo mediante estudios como la tomografía dinámica, que tiene una sensibilidad del 63%, o la resonancia la magnética contrastada, que puede ser utilizada con gadoxetato disódico, que nos dan alta especificidad. Ojo, mucho cuidado. Esto no es para un diagnóstico, para un escrutinio. Esto es cuando detectamos la lesión y esta puede ser confundida con un pequeño nódulo, con alguna lesión más pequeña. Entonces la tomografía, la resonancia o un ultrasonido de contraste multifásico nos pueden ayudar básicamente en determinar si es una lesión, mediante fenómenos que los radiólogos conocen muy bien en el contexto del outwash, que es el lavado de las lesiones en las fases arterial y venosa de la misma. Pero mucho ojo, esto es cuando tenemos ya una lesión documentada y no en el contexto de una escrutinio de lesión hepática como tal. Se han buscado también de alguna manera buscar elementos clínicos, laboratoriales, radiológicos o incluso moleculares que nos puedan detectar o tener una puntuación que nos establezca un riesgo de hepatocarcinoma. Y en este contexto, el riesgo de tabaquismo asociado tiene varios estudios de casos y controles de cortes en donde se ha encontrado que el riesgo asociado al tabaquismo es muy importante, hasta de 1.51. Es decir, las personas que fuman tienen un riesgo significativo en condiciones de estos. También el fumador pasivo, sobre todo el que se encuentra en casa, más que en el que está expuesto al trabajo, tienen también el factor de riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Si además agregamos que puede ser un paciente obeso con diabetes, tiene síndrome metabólico y además tiene ingesta etílica, pues todo este grupo de factores nos favorecen que se incremente o son fenómenos aditivos para el desarrollo del cáncer hepático. Entonces, estas puntuaciones aún no están validadas, pero creo que en el contexto de ir conociendo más estos factores de riesgo, podremos tener pronto una connotación importante para su utilización. Indudablemente también se han buscado formas de gabinete o de formas invasivas mediante estudio histológico. La biopsia cada vez se utiliza menos en cuanto a la documentación de este tipo de condiciones, pero se puede tomar en determinados casos. Se puede utilizar la medición del gradiente de presión de la vena hepática, pero sobre todo los nuevos estudios de valoración de rigidez hepática a través de fibroscan o resonancia magnética nos han dado una pauta importante para poder documentar este tipo de lesiones o de encontrar lesiones a tiempo. También hay factores moleculares, particularmente en la hepatitis B y en la hepatitis C, el factor de crecimiento asociado al endotelio se ha asociado mucho como un factor predisponente al desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes que tienen esto. En el grupo de la hepatitis C, además, hay un gen SNP denominado TLL1, que se ha encontrado que pacientes que tuvieron respuesta al tratamiento en un momento inicial pudieran tener recurrencia de la problema, sobre todo si tienen este gen en su condición. El factor cirrótico también ha presentado algunos factores moleculares que pueden incidir en su riesgo de presentación, como el factor de crecimiento parecido a insulina y algunas otras variantes de SPIPs que pueden tener connotaciones para riesgo de hepatocarcinoma. También en las enfermedades hepáticas no alcohólica y la alcohólica y no alcohólica se han encontrado principalmente el gen PNP-LA3, que se ha documentado como un gen presente en este tipo de entidades y que además de ser común para quien desarrolle la hepatopatía, puede ser la condicionante de desarrollar un hepatocarcinoma. Ahora iremos desglosando los grupos de riesgo más importantes para ver bajo qué técnicas de prevención podríamos impactar para detectar a tiempo o llegar a no tener un hepatocarcinoma en una fase avanzada ya en su estudio. Recordemos que la hepatitis B tiene un mecanismo de carcinogénesis mediante el cual el DNA del virus se va a integrar al genoma del huésped, generando activación de señales cis, trans, que generalmente tienen un poder oncogénico para el desarrollo de la carcinogénesis, aún como les había comentado en un inicio, sin la presencia de fibrosis, que este es un contexto muy importante, porque este grupo de pacientes tendrán que ser muy bien vigilados, ya que aún sin tener cirrosis pueden desarrollar el hepatocarcinoma. La asociación de este tipo de fenómenos tan agresivos se ha asociado a mutaciones del genoma de genotipo C, sobre todo en pacientes encontrados en Alaska y en Asia principalmente.
Aquí les muestro algo que puede ser también de mucha importancia cuando nosotros encontramos un paciente con hepatitis B, lo inicial y hoy muy de moda gracias a nuestro vecinito que tenemos en el coronavirus, la PCR. La prueba de PCR es la cuantificación de la carga viral. Y esta carga viral, cuando se encuentra muy elevada en el contexto de la hepatitis B, nos puede documentar que el riesgo de hepatocarcinoma ha sido asociado en la incidencia del mismo. Y vemos aquí en forma gráfica, se ha encontrado esto, y estudios más anteriores o previos también documentan que la asociación a la TGP o a la enzima hepática también pudiera tener con valores muy altos un riesgo incrementado de presentar hepatocarcinoma. Por lo tanto, este grupo de pacientes tendrá que ser bien valorizados en cuanto a esta situación para tener esa connotación. Y entonces, ¿cómo podemos impactar nosotros para en cada una de las etapas lograr la prevención de este tipo de problemas? Pues la prevención primaria básicamente se basa en la vacunación, la transfusión segura, el uso de jeringas desechables, uso de preservativos para evitar la transmisión sexual, esterilización de material quirúrgico y dental, y un punto muy importante, si recordamos que hay una transmisión vertical del virus, el tratamiento en las mujeres embarazadas es un factor que ha tomado relevancia y que debe de tener connotación para evitar el contagio vertical del producto. Aquí tenemos una gráfica donde se muestra que del alto impacto que se ha tenido ya con los programas de vacunación de la hepatitis B, en donde casi más de 183 países en el mundo, a través de la evolución en el tiempo, han logrado incrementar la aplicación de la misma y por lo tanto han bajado la incidencia del hepatocarcinoma relacionado a la hepatitis B. Si vemos en la gráfica, arriba del 80%, la hepatitis B está dentro de los programas de vacunación en los diferentes países del mundo. Cuando ya tenemos la enfermedad, es decir, la prevención secundaria, nosotros tenemos documentado a nuestro paciente con hepatitis B y entonces el tratamiento antiviral resulta prioritario. Durante muchos años se manejó este tipo de pacientes con interferón que tenían la limitante o tienen la limitante de tener múltiples efectos colaterales. Sin embargo, han tenido o tienen un potencial de inmunorregulación y de efecto antiocogénico que ha sido demostrado en varios multianálisis de más de 2,000 pacientes en los cuales se demuestra esta capacidad del interferón para modular o disminuir la condición de riesgo de hepatocarcinoma. En el tiempo y por los efectos colaterales se cambió el tipo de tratamiento de la hepatitis B y ahora se utilizan los análogos nucleósidos, entecavir, tenofovir, que también disminuyen la probabilidad del hepatocarcinoma en 30% en los pacientes que son cirróticos y en 80%, hasta el 80% en pacientes que no tienen la cirrosis todavía. Entonces, como vemos, tanto el tratamiento previo como en la actualidad tiene un impacto muy adecuado en el contexto de disminuir la posibilidad de un adenocarcinoma una vez que tenemos instaurado el cuadro de hepatitis B. El tratamiento de antiviral, como ya había comentado, en mujeres embarazadas con alta carga viral, también puede ser empleado durante el embarazo, tratando de evitar el riesgo de una transmisión vertical hacia el producto. Y por último, en cuanto a la hepatitis B, la prevención terciaria con 3 estudios de más de 6,000 pacientes nos documentan que una vez que se tuvo el hepatocarcinoma, mantener el tratamiento antiviral con análogos nucleósidos mantiene una sobrevida libre de enfermedad con un porcentaje elevado en cuanto a esta situación. Sin embargo, el riesgo de cáncer no se elimina con las terapias antivirales y como ya habíamos comentado, dada la capacidad del interferón en su potencial de modulación del cáncer, ha sido más útil para prevenir el hepatocarcinoma. Sin embargo, en la actualidad no está vigente en el tratamiento de las hepatitis por virus de hepatitis B. ¿Qué tenemos respecto al virus de la hepatitis C? Bueno, también en boga el desarrollo de vacunas en la actualidad, pues aquí tenemos un ejemplo característico de algo que no se ha podido lograr a través del tiempo. No existe en la actualidad ningún esquema de vacunación para prevenir la hepatitis C. ¿Por qué? Pues dado la variabilidad genética que tiene este virus, ha costado un trabajo enorme la documentación de la misma y por lo tanto aún no tenemos un programa de vacunación respecto a la hepatitis C. ¿Dónde se podemos impactar? Pues básicamente en el tratamiento pretrasplante. Esto es muy importante porque genera costo-efectividad en relación a que un hígado trasplantado no vuelva a tener infección de la hepatitis C una vez en el nuevo órgano. Tenemos que buscar también, o algo que ya se está haciendo con
los debidos protocolos, pues es la revisión de productos de transfusión, la esterilización de los materiales quirúrgico y dental, pero lo que tenemos en enfoque en la actualidad básicamente es buscar población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Pues básicamente los baby boomers de 1945 a 65 es una población de riesgo por la exposición que se tuvo, sobre todo si hay un antecedente transfusional. El antecedente transfusional que se realizaba muy frecuentemente en mujeres embarazadas que tenían su parto y en el cual había una pérdida sanguínea, muchas veces fueron infectadas, y como el virus se detecta hasta 1989, pues básicamente este grupo de personas pueden ser susceptibles de tener una infección por hepatitis C que aún no se ha documentado. Y si se fijan, hasta el 50% de la población con esta enfermedad no tiene diagnóstico como tal. En la actualidad, algo que también ha tomado ya una connotación muy importante son pacientes usuarios de drogas, sobre todo en la condición de compartir jeringas, en donde básicamente se puede transmitir el virus de la hepatitis C. Incluso la transmisión nasal a través de pequeñas heridas por la inhalación de cocaína también se ha documentado como una posibilidad de transmisión de virus de hepatitis C, indudablemente presente en prisioneros, en donde además algunos otros factores, como el uso de tatuajes y piercing, han incrementado su condición. ¿Qué es lo importante? Pues que en la actualidad ya tenemos una cura para la misma y por lo tanto el impacto puede tener una función muy adecuada en cuanto a esto. ¿Cómo haríamos la prevención secundaria? Es decir, yo tengo ya el paciente con hepatitis C, durante mucho tiempo se utilizó el interferón. El interferón generaba una respuesta viral sostenida abajo del 50%, tenía muy poca capacidad de producir respuesta viral sostenida. Sin embargo, la disminución en la incidencia anual del hepatocarcinoma fue muy significativa, de 1.8% a 0.07 a 1.2 cuando se empleaba esta terapéutica, bien sea con el interferón alfa 2A o 2B, que por mucho tiempo se utilizó. Sin embargo, en el mismo contexto de la hepatitis B, este tratamiento se abandonó a través del tiempo por los efectos colaterales y hoy tenemos los antivirales de acción directa que tienen un índice de curación muy significativo, arriba del 95 y hasta el 99% respecto a la hepatitis C. E incluso se ha documentado que también tienen un efecto positivo en la condición de prevenir el hepatocarcinoma, no con la misma condición que lo hacía el interferón, pero sí en un porcentaje significativo. Un punto que tenemos que tener muy en cuenta es que aunque hayamos logrado la curación de nuestro paciente con hepatitis C, es decir, que tenga su respuesta viral sostenida después de los 6 meses, el hepatocarcinoma en algunos contextos del huésped pueden tener una recurrencia. ¿Cuáles son? Principalmente el estadio avanzado, la fibrosis, la edad avanzada, la diabetes mellitus, y cuando se tiene una documentación de una alfa-fata proteína como factor de huésped, puede ser que tengamos que tener un poco más de impacto de vigilancia en la misma. El virus también tiene factores que pueden favorecer el desarrollo de la aparición del hepatocarcinoma aún ya curado, el cuadro de la hepatitis, sobre todo cuando se asoció a genotipo 3 o cuando hay variantes del tipo core, como se documenta en la situación. Una vez que se tuvo el cáncer asociado a la condición de todo esto, viene ahorita un poquito en boga o se ha generado un poco de controversia respecto al uso de los antivirales de acción directa, debido a que pudieran tener un efecto oncogénico. La mayoría de los estudios han condicionado que no es como tal, pero el interferón no tenía esas características y hoy los estudios que están haciendo ya en pacientes tratados, ahora nuevamente con interferón, buscan generar efectos de disminución de la inflamación, tener un efecto antifibrótico y nuevamente anticarcinogénesis en pacientes para que van a la prevención terciaria ya como tal. Entonces, estas son las 3 etapas en cuanto al hepatocarcinoma asociado al virus de la hepatitis C. ¿Qué hay respecto al síndrome, a la esteatohepatitis no alcohólica? Pues básicamente, si tomamos en cuenta que 1/4 de la población tiene obesidad y síndrome metabólico, pues hoy nos enfrentamos a una nueva epidemia que está generando cambios importantes en el hígado. Entonces, el hígado graso no alcohólico es una condición muy propia de nuestro tiempo y en el que emplean múltiples mecanismos que favorecen que este tipo de entidades, al igual que la hepatitis B, sin pasar por una etapa fibrótica o de cirrosis, puedan generar un hepatocarcinoma. Básicamente, los mecanismos por los que se genera esta situación es la desregulación hepática,
la presencia de citocinas proinflamatorias y adipoquininas, el estrés oxidativo y de retículo endoplásmico, y muy en boga también la disbiosis respecto al microbioma, que también tiene un impacto significativo en el desarrollo de lesiones de tipo canceroso en este tipo de lesiones. Hay la depresión del linfocito CD4 asociados a ácido linoleico y también la presencia de una reacción inflamatoria asociada a TH17A, que parece que son los factores que favorecen que haya un desarrollo más marcado de hepatocarcinoma, aún sin el contexto fibrótico. ¿Qué tendríamos que hacer en respecto al hepatocarcinoma? Pues la prevención primaria básicamente es la intervención en el estilo de vida. Y esto pues básicamente el contexto es la disminución de peso. Hay más de 19 estudios que han marcado más de 1 millón de pacientes, en donde se refiere que una ingesta de vegetales sin fruta disminuye el riesgo del hepatocarcinoma hasta en un 72%. La actividad física, incrementando la misma, es decir, a más de 5 a 7 días a la semana, disminuye también el riesgo del hepatocarcinoma hasta en un 69%. Pues la prevención primaria pues no tiene más que la modificación del estilo de vida en cuanto a esto, y pues creo que es un fenómeno muy importante, no nomás respecto al hígado graso, al hepatocarcinoma, sino a los factores presentes en nuestra sociedad, como es los sobrepeso, obesidad y la diabetes mellitus tan prevalente en nuestro país. La prevención secundaria ha establecido más que nada la asociación a medicamentos. ¿Qué medicamentos podrían ayudarnos en prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma? La metformina. Aquí el grupo de los hipoglucemiantes son muy importantes porque una parte de la fisiopatología del hepatocarcinoma en el síndrome metabólico y en el hígado graso, pues tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, en pacientes que son sometidos a insulina como tratamiento de la diabetes, pues básicamente pudieran incrementar el riesgo del hepatocarcinoma. Entonces, el uso de metformina tiene una connotación importante porque ha disminuido el riesgo del hepatocarcinoma hasta un 52%. Estudios realizados, un metaanálisis de 19 estudios con más de 500,000 pacientes demuestra este impacto que se puede tener con la utilización de la metformina. También algunas de las estatinas, también muy en boga en el tratamiento de los problemas hepáticos, incluso en la prevención de procesos de hipertensión portal. En el contexto del hígado graso, han disminuido el riesgo de hepatocarcinoma hasta en un 55%, utilizando principalmente fluvastatina y atorvastatina. Por último, la prevención terciaria. También hay múltiples estudios asociados a riesgo de recurrencia en pacientes que tuvieron cáncer asociado a hígado graso no alcohólico, y en donde el uso de la aspirina y algunos otros antiagregantes plaquetarios parecen tener un impacto más o menos positivo. Todavía son estudios que no requieren mayor estudios de casos y controles que pudieran documentar como tal. Hay también algunos por ahí con inhibidores FOLDOX, particularmente el meloxicam, en donde parece que el efecto de quimioprevención en este tipo de pacientes es muy adecuado. Pero sobre todo los factores que tienen que ver con la dieta, el omega 3, ha tenido estudios en que han documentado la disminución del riesgo de hepatocarcinogénesis una vez que se ha tenido el hepatocarcinoma. La vitamina D, que también ha tenido un papel controversial en el desarrollo de esto, sin embargo, queda muy bien demostrado que cuando hay menos vitamina D hay más riesgo de hepatocarcinoma. Obviamente la relación es inversa y disminuye mucho el riesgo hasta de hepatocarcinoma cuando los niveles de vitamina D son los adecuados. Y aquí, pues para los que somos amantes del café y algunas de las otras bebidas espirituales, el café cafeinado y la forma descafeinada también protegen del hepatocarcinoma en prevención terciaria. La cúrcuma, el resveratrol y los carotenoides, el resveratrol presente en las bebidas como el vino tinto y la cerveza, pues obviamente nos implican no abusar de ellas, puesto que podemos tener otras connotaciones negativas, pero una toma al día pareciera que pudiera tener un impacto positivo. Yo creo que a estas horas pues es también como que se antoja. En esta gráfica pues se ve un aspecto muy complicado aquí de todo esto, más sin embargo no es más que si identificamos en los cuadros en rosa el impacto de cada uno de los medicamentos que hemos estado manejando, como las estatinas, las metforminas, incluso los inhibidores COX-2 o la cafeína, en dónde es donde actúan, a qué nivel y qué connotaciones tienen importancia para la prevención de todo esto. Entonces, el problema son la multiplicidad de mecanismos y quizá la combinación de todos estos factores de acuerdo a la etapa que estemos viviendo del hepatocarcinoma o de la recurrencia o de la prevención primaria del mismo.
A eso llegamos con esta última. Si conocemos que la progresión del parahepatocarcinoma requiere un hígado sano que sometido a factores de estímulo negativo pueden generar fibrosis, cirrosis y posteriormente un hepatocarcinoma, entonces el seguimiento mediante los tipos de prevención, primero primario a través de los cambios en los hábitos de vida, o la prevención a través de la aplicación de vacunas, puede impactar positivamente en el desarrollo de estas enfermedades. Una vez que tenemos la enfermedad hepática bien documentada, pues el screening o el escrutinio del hepatocarcinoma debe revertirse o hacerse en relación con la alfa-fetoproteína que ya habíamos mencionado, con el ultrasonido abdominal, pero en el marco de utilizar terapias antivirales, terapias antiinflamatorias, antifibróticas, modulación del tratamiento metabólico y en el contexto de la afección terciaria, pues básicamente el monitoreo de recurrencias asociadas a una nueva aparición del cáncer. ¿Cómo podríamos responder las preguntas del doctor Aguilera? Y pues obviamente que todos las tengamos en contexto. ¿Por qué podríamos tener la necesidad de hacer un escrutinio de este tipo de lesiones? Porque definitivamente existe un evidente aumento en la incidencia, en la prevalencia y sobre todo en la mortalidad relacionada al hepatocarcinoma. ¿En quién? Pues los pacientes de alto riesgo, sobre todo el cirrótico, el paciente con hígado graso no alcohólico, el virus de la hepatitis B, por el contexto del que mencionábamos, de su fácil progresión aún sin marcos de fibrosis, pero recordando siempre que la etiología etílica y por virus de hepatitis C son las más frecuentes en nuestro medio y a los que tendremos que hacer este escrutinio. ¿Cómo y cuándo? Pues de acuerdo al tipo de prevención haremos esta connotación. En la prevención primaria, los cambios en el estilo de vida y la vacunación. En la prevención secundaria, la vigilancia semestral con un ultrasonido asociado o no a la alfa-fetoproteína. Y en una prevención terciaria, pues la vigilancia de recurrencia o no ocurrencia de este tipo de cánceres. Esperando pues haya sido adecuada la presentación para sus expectativas, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.